Te he traído aquí a un sitio espectacular, que es la iglesia de Veracruz. Ya se ve. Es increíble, ¿no? Es una iglesia católica que al cabo de los años, pues bueno, ha quedado en este estado por un poco de dejadez, abandono y pues bueno, ya ves que la estructura se está manteniendo solo por las raíces de los árboles que han ido cayendo al cabo de los años. Veo aquí una cruz católica, pero bueno, en el país en general conviven muchas religiones, ¿no? Sí, la verdad, bueno, es una mayoría católica importante, hay un montón de esas iglesias evangélicas, pentecostales, universales, y luego siempre conviviendo con un poco el candomblé, que el candomblé es la religión originaria traída de África por los esclavos negros, dedica a sus dioses las figuras de los dioses de los santos católicos. Entonces se hace un poco esa simbiosis, ¿no? De San Coirme y San Damián, pues son otros santos del candomblé, y aprovechan esas fechas para dedicárselas a sus dioses. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0 a 0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco gol. 0 a 0, você venceu. Aitana, estamos ahora en Vallacú, es un pueblito, una aldea que está en la contracosta. En general, ¿qué tipo de habitante encontramos aquí en Itaparica? Bueno, pues tenemos un gran contraste, porque hay desde la gente de ciudad que viene de veraneo a los grandes condominios de lujo, y luego pues tenemos una población mayoritaria, bastante humilde, básicamente de gente que se dedica pues al marisqueo o a la pesca. Te veo muy integrada en el paisaje, en el entorno. ¿Qué tal llevas el idioma? Bueno, pues bien, yo creo que después de 4 años y las semejanzas que hay con el idioma nuestro, pues ha resultado fácil, un poquito. Ha habido algunos momentos un poco difíciles, porque hay palabras que son muy parecidas o iguales y no tienen nada que ver. Los falsos amigos que sí, como en francés, que hacía así el falso amigo. Pues igual, yo la primera vez que llegué a Brasil me preguntó un camarero, ¿qué tal está el pescado, la moqueca, qué era? Y está exquisita. Y me vino el cocinero y todo, ¿pero qué ha pasado? Y digo, no, que está exquisita, que está muy buena. No, ¿pero qué tiene? Y digo, exquisita, y resulta que exquisita aquí es algo raro, extraño, malo, como que algo había mal, ¿no? Y de esas pues hay muchos casos, muchas palabras que, yo qué sé, pues por ejemplo, copo es vaso, pero vaso es un inodoro. Bueno, Adriana, en estos momentos ya de final de día, de atardecer, ¿en algún momento aparece Aragón, Zaragoza en tu memoria? Sí, claro, hombre, siempre está un poco en la memoria, ¿no? Y más ahora pues ya que estoy con vosotros y recordando un poquito, pues bueno, siempre hay un poco de morriña, ¿no? ¿Qué sientes cuando vuelves a Zaragoza? El contraste con la vida urbana y a la ciudad, para mí es un poco difícil, la verdad. Después de todo esto que veis, pues resulta un poco duro. La convivencia con los autobuses y con el ruido. Pero bueno, siempre te queda esa sensación de volver a casa de alguna manera, ¿no? ¿De qué cosas te acuerdas más, así en la distancia? La familia, sobre todo. Los amigos pues están viajando por ahí, está un poco todo el mundo, cada uno en su lugar, pero la familia pues siempre es un poco tu punto, tu ancla, ¿no? La comida de mi madre, claro, esas cosas de las comidas familiares, sobre todo pues un poco los eventos más navideños, esas cosas. No es lo mismo a tener esa codo con codo y esas canciones en la mesa y un poquito, pues eso a veces sí que se hace un poco duro, ¿no? Es decir, estamos muy lejos, ¿no? Pero en el fondo, bueno, luego nos vemos enseguida y nos reunimos siempre que podemos. Bueno, Adriana Bander, el sol está ya a punto de esconderse, sí. Nos tenemos que ir. ¿Mandamos algún saludo? Bueno, pues a todos los amigotes, amigos, a mis familiares, gente de Zaragoza, ya saben que aquí nos dirigimos porque no podríamos nombrar a todos. Yo sí, un saludo, un beso a todos los amigos y conocidos, que no son pocos. Muy bien, y que vengan a veros aquí, que se está muy bien. Sí, la otra mitad vendrán ya. Muchas gracias por todo, chicos. Gracias a vosotros. Hasta la próxima, adiós. Hasta pronto. Chao.